Espero que te encuentres muy bien y la verdad el día de hoy estoy muy contento porque hay nuevo video y eso es muy agradable para mí. Espero que también para ti. Y también estoy muy contento porque el día de hoy vamos a iniciar con la lectura del libro de Juan, este cuarto libro que iniciaremos el día de hoy para aquellas personas que son nuevas en el canal, que apenas están integrando. Hace un tiempo empecé a leer libros completos de la Biblia y los pueden checar aquí en el mismo canal. Llevamos Mateo, Marcos y hace unos días terminamos el tercer libro que fue Lucas. Así que el día de hoy continuaremos con el cuarto, que es Juan. Pero como siempre, antes de iniciar a leer, vamos a hacer una pequeña introducción para saber un poco acerca de este grandioso libro también. Así que te invito a que te quedes aquí y que juntos a lo largo de este tiempo leamos y me acompañes a leer este libro y a ver lo que Dios habla a través de él a nuestras vidas. Así que, sin más, pues vamos a iniciar. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es quizás el más intrigante de los 4 evangelios que hablan de la vida y la enseñanza de Jesús. Él mismo presenta a Jesús como el unigénito Hijo de Dios que se hizo carne. Para Juan, la humanidad de Jesús implica una doble misión. La primera, la redención de la humanidad como el Cordero de Dios. Y la segunda, revelar al Padre. Cristo constantemente señalaba más allá de sí mismo al Padre que lo había enviado y a quien él iba a glorificar. Autor. Fue inspirado por Dios al discípulo a quien Jesús amaba. Esto lo vamos a leer un poco más adelante cuando ya estemos dentro del libro. El apóstol Juan. Juan era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Jacobo. Fue el discípulo que más años vivió y el único que tuvo una muerte natural. Juan se encontraba en Éfeso cuando escribió el Evangelio, por lo cual se determina que lo escribió a fines del siglo I, probablemente entre el 85 y 95 después de Cristo. ¿Cuál fue el propósito de este libro? En un sentido amplio, Juan escribió el Evangelio para proveer a los cristianos de la provincia de Asia de un conocimiento completo y de la vida y el ministerio de Jesucristo. Más específicamente, escribió para conducir a sus lectores a una fe sólida sobre la base de las palabras y las obras de Jesús, con el propósito de que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y también para que al creer en su nombre tengan vida. La palabra clave aquí es crea, la cual se encuentra
alrededor de 100 veces en el Evangelio de Juan. Desde luego, los 4 evangelios son uno y hay una perfecta consonancia entre ellos. Pero el Evangelio según Juan es diferente y único. No es una biografía de Cristo, sino una selección de sus señales, obras y enseñanzas, junto con el testimonio de muchas personas que confirman que Él es el Hijo de Dios. Los 4 evangelios registran el ministerio de Jesucristo y concluyen con la narración detallada de su muerte, sepultura y resurrección. Fueron escritos para producir la fe salvadora en Cristo, como Juan afirma con toda claridad. Pero en lugar de repetir los detalles del nacimiento de Jesús de una virgen, Juan escribe un prólogo solemne que enfáticamente afirma la deidad de Cristo. Por esto y por muchos más detalles que tal vez ustedes ya lo saben, tal vez no, tal vez es su primera vez, pero los invito a que me acompañen, a que podamos descubrir todo esto y muchas otras cosas que este libro maravilloso nos tiene preparados. Así que sin más, vamos a iniciar a leer los primeros capítulos. Así que vayamos a nuestra Biblia, a el libro de Juan, el capítulo 1. Contiene 21 capítulos este libro, así que vamos a iniciar. Juan, capítulo 1. Por si no lo sabes, y si ya lo sabes, te lo vuelvo a repetir. Estoy utilizando la nueva versión internacional. Bueno, ahora sí, inicio. Juan, capítulo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y en las tinieblas no ha podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano. Venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz de cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue
dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no era el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y quien viene después de mí, la cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con aguas. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu descienda y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al verlo que seguía, le preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hermano, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente les dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir a Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?
le preguntó Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre él, sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También había sido invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, ya la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Tu madre, hijo, a los sirvientes, hagan lo que les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una había unos 100 litros. Jesús dijo a sus sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, le dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que caminaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaron dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardarán 46 años en construir ese templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Bueno amigos, por esta ocasión, vamos a dejarlo aquí. Como cada libro son muy importantes, muy interesantes, y cuando los vas leyendo, no sé a ustedes, pero a mí en lo particular, muchas cosas Dios habla
a través de su palabra a nuestras vidas. Espero que sea tu caso también, porque créanme que a mí sí, y también me recuerda muchas cosas. Así que nos vemos en otro video. Por el momento dejamos esto y continuaremos más adelante leyendo este hermoso libro. Adiós, hasta pronto y cuídense mucho.